A ver, nos podemos imaginar un mundo donde los ratones nacen de trapos sucios, o donde los peces aparecen así, sin más, en un charco de lodo. Pues aunque suene a fantasía, durante miles de años esto era ciencia, pura y dura. Hoy vamos a emprender un viaje en el tiempo para cazar a esos asesinos invisibles que se escondían a plena vista y descubrir cómo por fin alguien encendió la luz. Para entender la que se montó, primero tenemos que conocer al villano de esta historia, que no es un villano como tal, sino una teoría que durante siglos y siglos tenía todo el sentido del mundo. Si te parabas a observar, claro. La idea de que la vida a veces, pues, simplemente aparecía. Se le llamó generación espontánea. Y ojo, que no lo defendía cualquiera. El mismísimo Aristóteles lo tenía clarísimo al ver peces aparecer en charcos nuevos. Y siglos más tarde, ya en el 17, había científicos como Jean-Baptiste van Helmont que hasta te daban recetas. De verdad, deja unos trapos con trigo en un rincón y en unas 3 semanas, tachán, ratones. Parecía magia, pero no, se consideraba ciencia de la buena. Pero claro, toda gran historia necesita a alguien que se revele, ¿no? Alguien que mire lo que todo el mundo da por hecho y se atreva a preguntar, oye, ¿y si nos estamos equivocando? Pues el primer gran tortazo a esta idea milenaria vino de un experimento que era, la verdad, sorprendentemente sencillo. Fijaos en la jugada del médico italiano Francesco Redi, porque fue brillante. Puso carne en varios frascos, uno abierto, otro cerrado a cal y canto y un tercero tapado con una simple gasa. ¿El resultado? Pues que los gusanos solo aparecieron en el frasco abierto, solo ahí. En el de la gasa, las moscas, atraídas por el olor, dejaban sus huevos encima de la tela. Redi demostró algo que hoy nos parece obvio. Los gusanos no salían de la carne, sino de los huevos de las moscas. Sencillo, ¿verdad? Pues pensemos un momento en lo rompedor que fue esto. Por primera vez, alguien usaba un experimento controlado para desmontar una creencia con 2000 años de historia. Casi nada. El experimento de Redi fue un golpe duro, sí, pero no el definitivo. Fue como ganar una batalla, pero no la guerra. Porque justo por esa época, la invención del microscopio abrió una puerta a un universo completamente nuevo, lleno de vida diminuta. Y para esas criaturillas, la generación espontánea seguía pareciendo la única explicación. La pelea básicamente se trasladó del trozo de carne a la gota de caldo. El nuevo ring para este combate científico fue un simple matraz con caldo. La pregunta era directa: si hierves un caldo para matar todo lo que hay dentro y lo sellas, ¿volverá a aparecer la vida? Bueno, la respuesta no fue tan fácil como parecía. Y aquí tenemos el clásico 1 contra 1. En una esquina, John Needham hirvió su caldo un poquito, lo selló y a los pocos días aquello estaba lleno de vida. Para él era la prueba definitiva de que una fuerza vital del propio caldo creaba microbios de la nada. Pero 20 años después, en la otra esquina, Lázaro Spallanzani repitió el experimento, pero hirviendo el caldo durante mucho, mucho más tiempo. Y sus matraces se quedaron impecables. Su conclusión: Needham simplemente no había matado a todos los bichos. Y esto demuestra algo clave en ciencia: los detalles lo son todo. La diferencia entre hervir un poco y hervir a conciencia fue la diferencia entre mantener viva una teoría milenaria y empezar a enterrarla. El debate se quedó un poco en punto muerto. Los que defendían la generación espontánea decían que Spallanzani, al hervir tanto el caldo y sellarlo, había destruido esa fuerza vital y el aire fresco que hacían falta para la vida. Hacía falta un experimento, no sé, elegante, definitivo, uno que no dejara ninguna duda. Y entonces apareció él, el héroe de nuestra historia. Ojo que Louis Pasteur no era el típico científico de laboratorio encerrado en su torre de marfil. Era un solucionador de problemas. Trabajaba para las industrias del vino y la cerveza de Francia, nada menos. Y para salvar el vino, primero tenía que acabar con una idea muy, muy antigua. Él sabía que la clave era dejar que entrara el aire, pero no los microbios que viajaban con él. Y para eso diseñó algo revolucionario. Aquí está la genialidad de su diseño. Pasteur hirvió el caldo, como los demás, pero el cuello de cisne permitía que el aire entrara y saliera libremente. Así nadie podía decir que estaba bloqueando la fuerza vital. Pero, ¿qué pasaba? Que el polvo y los microbios del aire se quedaban atrapados en la curva por pura gravedad. El caldo se mantenía estéril, indefinidamente. Y ahora viene el jaque mate. Si inclinaba el matraz y el caldo tocaba esa curva, o si rompía el cuello, en cuestión de días aquello se llenaba de vida. ¡Brillante! Pasteur no solo se llevó un premio de prestigio, es que estableció uno de los pilares de la biología moderna, que se resume en esa frase en latín omne vivum ex vivo. Con un experimento elegantísimo, no solo ganó una discusión, reescribió la primera regla de la biología. La generación espontánea estaba por fin muerta y enterrada.
Pero claro, el trabajo de Pasteur no solo cerró un debate, sino que abrió una puerta enorme. Si la vida solo viene de otra vida, ¿cuál es la unidad básica de esa vida? Pues la respuesta se estaba gestando justo en ese mismo momento, y nos llevó a otra de las grandes ideas de la biología, la teoría celular. Fue una revolución, pero a cámara lenta, ¿eh? Tardó siglos en completarse. Empezó con Robert Hooke mirando por un microscopio de la época y viendo unas pequeñas celdillas en un trozo de corcho. Casi 200 años después, Schleiden y Schwann se dieron cuenta de que todos los seres vivos, da igual si eran plantas o animales, estaban hechos de los mismos ladrillos. Y al final, Rudolf Virchow puso la última pieza del puzzle, que sonaba muy parecida a la de Pasteur. Omnis cellula et cellula. Toda célula procede de otra célula. Así que, para que nos quede claro, a finales del siglo XIX, la biología se sostenía sobre dos ideas gigantes. La primera, que todos los seres vivos, desde una ameba hasta un elefante, estamos hechos de células. Y la segunda, que cada una de esas células desciende de otra célula. La vida no surge de la nada, se transmite. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica, una que lo cambió todo en la medicina. Si estos microbios estaban por todas partes, en el aire, en el agua, sobre nosotros, ¿podrían ser ellos los que nos ponen enfermos? Incluso antes de que Pasteur lo dejara todo zanjado, ya había gente con la mosca detrás de la oreja. Un médico húngaro, Ignaz Semmelweis, se dio cuenta de que si los médicos se lavaban las manos, las muertes por fiebre en las maternidades caían en picado. Y un cirujano británico, Joseph Lister, empezó a usar desinfectantes en las operaciones. Eran ideas rompedoras, pero que nadie se crea que la gente aplaudió. A Semmelweis, por ejemplo, sus propios colegas lo ridiculizaron por esa locura de lavarse las manos. Una historia trágica, la de un genio adelantado a su tiempo. El hombre que iba a convertir todo esto de una sospecha a una certeza científica fue un médico alemán, Robert Koch. A él no le valían las casualidades, quería pruebas. Necesitaba un método para poder señalar a un microbio concreto y decirle, tú eres el culpable de esta enfermedad. Y esta es su receta, su protocolo forense para gérmenes. Es brillante. Primero, tienes que encontrar al sospechoso en la escena de cada crimen. Segundo, tienes que aislarlo, que no se te escape, con sus cómplices. Tercero, demuestras que puede volver a cometer el crimen en una víctima sana. Y cuarto, la prueba del algodón. Tienes que volver a capturar exactamente al mismo sospechoso de esa segunda víctima. Era infalible. Con este método, Koch y su equipo fueron identificando a los culpables del anthrax, de la tuberculosis, del cólera, uno detrás de otro. El impacto de todo esto fue monumental. En solo unas décadas pasamos de creer que la vida salía de unos trapos sucios a tener un manual de instrucciones para cazar a los causantes de las peores plagas de la historia. La medicina dejó de luchar a ciegas. Por primera vez tenía un objetivo claro al que apuntar. Vale, hemos desenmascarado a los asesinos. Ya tenemos las herramientas para identificarlos. Pero, ¿quiénes son en realidad? ¿Qué es exactamente lo que hacen cuando entran en nuestro cuerpo? La caza del culpable ha terminado, sí, pero la batalla no ha hecho más que empezar. Y esa es la historia que veremos en la segunda parte.